Hola, bienvenida, bienvenido a este podcast y hoy quiero hablar de lo que es la manifestación, lo que te han dicho y lo que verdaderamente es. Y la manifestación no es algo que esté separado. Normalmente buscamos la manifestación como si fuera algo que está afuera, pero no es algo que tienes que lograr, porque date cuenta que todo ya está sucediendo en los distintos multiversos. Sí, en este momento, por así decirlo, hay una versión tuya que ya hizo cualquier cosa que hoy llega a tu mente, es decir, que hay una versión tuya que seguramente ya tiene un desarrollo emocional mucho más elevado, quizá hay otra versión tuya donde es multimillonaria, hay otra versión tuya donde encuentra el amor, hay otra versión tuya donde es maestro, maestra. Hay millones, millones, infinitas, infinitas versiones tuyas que en este momento ya están sucediendo en diferentes multiversos. Ahora bien, ¿cómo logras vibrar en la frecuencia que está esa versión tuya a la que quieres llegar? Es decir, si yo hoy me estoy viendo como una persona abundante, millonaria, ¿cómo está vibrando esa persona? ¿En qué frecuencia está? Porque la versión de ti que te está llamando, que la ves en sueños, que sabes que muy dentro de ti te está esperando, es que ya está sucediendo en este momento, ya lo logró. Entonces no es algo que vas a perseguir en la manifestación porque es algo con lo que ya resuenas, que ya está sucediendo. El tema es llegar a esa frecuencia para sintonizarte y entonces encarnar en esta versión de ti, encarnar esa nueva frecuencia y entonces puedes acceder a esa línea del tiempo, por así decirlo, a ese multiverso donde ya está sucediendo lo mejor para ti. Y claro, para llegar a esta versión de ti, hoy estás eligiendo algo diferente porque necesitas evolucionar. Pasar un camino es tomar también nuevas decisiones y nuevas acciones para que dejes de reaccionar de la misma forma. Hoy por hoy, enfrente de ti están sucediendo muchas situaciones que te están retando a tomar nuevas decisiones, nuevas acciones y a dejar de reaccionar de la misma forma. Porque date cuenta, si todos estos años has estado reaccionando, tomando las mismas decisiones, el resultado va a ser el mismo. Y ahí está el engaño, que te pierdes y vas en piloto automático y vuelves a tu yo del pasado, a esa versión de ti de siempre. Pero un día seguramente vas a volver a conectar con esa versión de ti. Tal vez en un sueño, tal vez alguien te ayude a recordarlo, porque en el fondo sabes que tienes que moverte. Y de una u otra forma la vida te va a sacudir, ya sea con eclipses, ya sea que alguien más tome decisiones por ti, pero de todas maneras, una y otra vez, en tu alma, en tu ADN cuántico, en esta parte, la más profunda, te va a venir a mover porque te va a mostrar algo. Vas a sentir este estado de urgencia de querer cambiar, evolucionar. Y obviamente te van a aparecer distintos retos. Pero ¿qué sucede? Que ahora tienes la opción de distraerte o de enfocarlo. Si te distraes va a pasar lo mismo y ahí puedes estar años en el proceso. Es más, hoy te puede venir a la mente una de esas personas que está a tu alrededor que te das cuenta que comete los mismos errores, porque claro, es más fácil ver al de junto que uno mismo. Entonces, como esa persona te das cuenta cómo repite una y otra vez el mismo patrón, y sigue ahí y otra vez toma la misma decisión, asimismo tú también puedes estar años en ese proceso. Ahora bien, para llegar a sintonizar a esa frecuencia de tu yo, de ese multiverso que ya lo logró, es necesario, claro, empuje, mucha fuerza de voluntad, porque vas a enfrentarte a emociones que son provocadas por tu pasado, por estos patrones, y esto va más allá, que no es solamente energético o emocional, también es algo físico, porque tu cerebro todo este tiempo ha estado creando circuitos neuronales en esta parte de tu mente y que cuando tratas de salir del patrón, tu mismo cerebro va a liberar sustancias químicas para mantenerte en lo conocido, sí, en esa versión de ti.
Ojo, esto es completamente inconsciente porque nosotros evidentemente queremos salir de ese patrón, pero tu versión antigua te va a llevar siempre a esa parte para hacerte sentir seguro, porque todo tiene que ver con la seguridad que tú sientas y eso durante muchos años ha estado en tu cerebro y tú sientes que eso para ti es seguridad, mantenerte en esa frecuencia con las mismas personas, aún que sea tóxico el ambiente, tu yo del pasado te va a llevar a esa frecuencia porque es lo que conoce. Entonces aquí aplica esa frase que te dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer, pero no es así. Y por eso el salto cuántico a veces se siente muy complicado y por eso claudicas, porque realmente tienes que ir más allá de tu cuerpo, de tu mente, del entorno. Este proceso pareciera ser muy complicado en la mente lineal, pero existe una forma que este proceso sea mucho más rápido, por así decirlo, en más gozo, que sea más integrativo, menos pesado, más alineado. Y bueno, en este proceso en el cual yo he estado durante muchos años, descubrí el método del coaching cuántico con estas activaciones cuánticas, porque se trabaja en una recalibración. En el proceso de convertirte en esa versión de ti que ya lo logró y en esa frecuencia. Entonces, cuando tú combinas la física cuántica, la espiritualidad, que esto potencializa bastante la neuroplasticidad para que esta parte de tu cerebro tenga unas nuevas conexiones neuronales y entonces sí, reprogramemos dentro de tu cerebro con nuevos estados, con nuevos pensamientos que te permiten que el proceso sea mucho más ligero. Y créeme que he pasado por muchos procesos, estuve buscando N cantidad de terapias durante más de 10 años, pero empecé a descubrir cómo es que podía lograrlo, sobre todo de manera fácil y sencilla. Y bueno, esta técnica me ayuda mucho porque integra casi todas las demás terapias, por así decirlo. Y es que también el cuerpo se empieza a sentir diferente. Te repito, durante este proceso del río del cambio, cuando tú te estás convirtiendo en esta nueva frecuencia, van a suceder seguramente muchos retos. Pero lo que me he dado cuenta que cuando voy en este proceso, cada vez suelto más rápido, cada vez me sintonizo más rápido, cada vez regreso a mi recalibración, a mi estado emocional coherente, en alineación, y entonces todo lo demás se vuelve súper ligero y entonces empiezo a materializar poco a poco. Es decir, empiezo poco a poco a llegar a esa frecuencia y un día sin tener expectativas, simplemente suceden estos saltos cuánticos. Porque recuerda que el cambio empieza desde adentro, toda esta frecuencia, tú la tienes que sentir primero para ecualizarte con esta emoción elevada y entonces sí, esa versión de ti que hoy puedes ver en tu interior, la sintonizas con la física cuántica, es decir, con los elementos que vas activando, con todo tu cuerpo y entonces ahí es donde tú empiezas a materializar. Porque recuerda que la manifestación es solamente el resultado cuando logras sintonizarte con esta frecuencia que ya lo logró. Y claro, el reto es mantenerte en esta frecuencia sostenida. Así es que no es algo que tienes que perseguir, sino más bien es algo que tienes que encarnar. Y el encarnarlo lleva un proceso que muchas veces la gente no te lo dice. ¿Por qué? Porque en el proceso de la manifestación es el proceso de la evolución para que verdaderamente alcances esos estados sostenidos para esa versión de ti que ya lo está logrando. Te mando un abrazo y por aquí seguimos en reflexión, seguimos compartiendo más conocimiento de este campo cuántico en el cual todos estamos entrelazados. Tu coach cuántica, Rosalit Miranda.